Ser Podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Roberto Sánchez. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luz Sánchez Mellado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, encantada de hablar con vosotros otro martes. Igualmente. Bueno, nosotros, aquí Isaías Lafuente, también desde su guarida particular. Isaías, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy agazapado. Agazapado, por si acaso. Por si acaso, sí, señor. Por si acaso. Bueno, a ver, hoy hemos conocido los datos del paro registrado, que sí que es cierto que nos da un pequeño respiro este mes de marzo. Desde luego no se ha visto beneficiado ese dato como sería habitual en condiciones normales por el arrastre, por el efecto arrastre positivo de la Semana Santa. Quiero decir, no del todo, o no en la misma medida, pero bueno, el paro vuelve a retroceder por debajo de los 4 millones de personas y esa siempre es una buena noticia. Y Luz precisamente me comentaba esta mañana sobre la forma de entender el trabajo. El reportaje que se publicaba este fin de semana en el País, muy interesante. Ya he oído muchísimos comentarios. El vivir para trabajar, que describía ese bucle agotador de consultoras, de grandes despachos, de bancos de inversión. No sé si ahí la profesión periodística también tendría algo que decir y habría que ponerla en el epicentro de esa locura de las jornadas de trabajo maratonianas, en medio de un enorme estrés. Esto te llamaba la atención y sobre todo, bueno, que daba constancia con eso y con algún dato más estadístico de las noticias más pinchadas, para entendernos desde que se tiene conocimiento de ello del País, que tienen que ver con eso, tienen que ver con el trabajo, Luz. Sí, porque bueno, podríamos tener la tentación, además justificada, de pensar que los titulares más leídos tienen que ver con el sexo, tienen que ver con la política, tienen que ver con las catástrofes naturales, que el deporte, que también están siempre en los temas más leídos de los medios digitales, que es digamos lo que nos da exactamente lo que lee la gente, ¿no? Pero históricamente, y a mí es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención siempre, desde que se tienen recuentos en la versión digital del País, hay 2 o 3 reportajes que no se bajan nunca de esos temas más leídos, y de vez en cuando incluso resucitan por redes sociales y se vuelven a colocar en lo más visto, ¿no? Te estabas haciendo referencia a un reportaje de mi compañero Álvaro Sánchez, que se ha publicado este fin de semana y se llamaba Vivir para trabajar, y analizaba las jornadas matadoras en todos los sentidos de muchos trabajadores, sobre todo jóvenes, de las grandes consultoras económicas del mundo, ¿no? De las 4 grandes. Y bueno, hablaban testimonios, sobre todo anónimos, que hablaban de ese sin vivir para trabajar y para recolocarse en un mercado y luego, pues digamos, poder vivir de otra manera, pero esa inversión brutal de esfuerzo al primero de la carrera. Pero es que hay otros reportajes de hace bastante tiempo que se mantienen ahí en lo más visto, porque parece que eso es lo que más nos llama la atención, cómo vivir y trabajar. Y uno de ellos, el más antiguo, es uno que se llamaba La felicidad de trabajar de 8 a 3, de mi compañero Paco León es el actor, Pablo León. Estoy convencida de que a Pablo no le disgustará esta comparación. Y hablaba de la conciliación, ¿no? De las empresas que empezaban a poner la jornada intensiva, y esa noticia constantemente se coloca y se vuelve a colocar en cuanto se comparte en redes en lo más visto. Y también otra entrevista con el paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga, cuyo titular era La vida no puede ser trabajar toda la semana e ir el sábado al súper. Esta entrevista, que es de mi compañera también Adelín Marcos, de Materia, se publicó nada menos que el 31 de mayo de 2019. Insisto, cada poco se vuelve a colocar en lo más visto del País, porque resucita en redes. Entonces, ¿por qué nos llama tanto la atención? Bueno, pues por alusiones. Juan Luis Arzuaga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí deseosos de que nos des un titular como este, imbatible, que lleva ahí en El País desde que nos ha dicho Luz. Hombre, es muy buen titular, pero además es, yo creo, una descripción, un diagnóstico que nos viene que ni al pelo para hablar de lo que queríamos hablar esta tarde. La vida no puede ser trabajar toda la semana e ir al sábado al supermercado. ¿Esto es tan nuevo de la sociedad de nuestro tiempo como pensamos, Juan Luis? ¿O esto viene de antaño y esto es ancestral? Sí, no, claro, es el problema filosófico por excelencia, el número uno. Quiero decir que esto ya lo discutían, pues no sé, los griegos, los epicúreos, los estoicos. Es el gran tema de qué hacer con nuestra vida, qué hacemos con ella. Decía Ortega y Gasset, y yo creo que viene a cuento, decía que nuestros padres nos dan la vida, nos la dan, pero no nos la dan hecha, la tenemos que hacer nosotros. O sea que, por ejemplo, un lince sabe lo que va a ser de mayor, ¿no? O un conejo, o un ciervo. Tiene la vida ya programada. Pero los seres humanos tenemos la vida por hacer. Y ese es un tema muy serio. Hay que planteárselo seriamente, qué hacer con ella, puesto que no nos la dan hecha. Y aún así, cuando parece que la tenemos hecha, o cuando, lo digo por poner un símil que entendemos todos, porque muchas de esas personas a las que hacía referencia, o sobre todo los jefes de esas personas a las que hacía referencia el reportaje y que estaban metidas en esa espiral, en esa dinámica de locura, muchas de ellas, desde luego, si pararan, es evidente que tienen la vida hecha, la vida resuelta. ¿No tenemos nunca suficiente? Sobre todo si somos nuestro propio jefe, ¿no? Porque uno es muy mal jefe de sí mismo. Nos explotamos mucho nosotros mismos. Así que a veces es mejor tener un jefe, porque entonces tiene un límite la jornada laboral o el trabajo que tenemos que hacer. Pero si somos nosotros los que nos contratamos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos un trabajo que depende de nuestra productividad, pues claro, nos dedicamos todas las horas, porque es muy duro, muy difícil renunciar, ¿no? Claro, esto me llama mucho la atención porque recuerdo que una de las máximas de Eduard Punset era que la felicidad está, a ver si lo digo bien, está relacionada directamente y proporcional con el número de jefes, o inversamente proporcional al número de jefes que uno tiene por encima. Él relacionaba la felicidad con eso, con la libertad que uno puede tener en el trabajo. Bueno, claro, si es un trabajo creativo, sin duda. Vale. Yo tengo un trabajo, por ejemplo, el mío mismo, que no desconecto nunca. Pero quiero decir que hay muchos trabajos creativos. Yo me imagino, pero eso no es trabajo en realidad, ¿no? Porque si tienes el componente de creatividad, yo creo que es una ocupación satisfactoria. Estoy pensando en un cocinero ahora mismo, en un cocinero que tiene un restaurante, pues luego seguirá pensando, cuando acaba el trabajo seguirá pensando en recetas, tendrá curiosidad, buscará, pues no sé, otras fórmulas gastronómicas, quiero decir, o un jardinero. O sea, cualquiera que haga un trabajo mínimamente que no sea mecánico o que no sea automático, pues en el que pueda desarrollar su creatividad, le llena toda la vida. A eso es lo que hay que entender. Oye, Juan Luis, bueno, te voy a hacer la pregunta directamente. Después de miles de años, ¿estamos viviendo otra forma de esclavitud con corbata? Sí, no, claro, hay mucho de eso, por supuesto, porque el que vive de lo que le ofrece la naturaleza, bueno, pues también tiene sus necesidades y sus angustias y sus temores. No es perfecta la vida, pero es que el propio concepto de trabajo es muy moderno. Nadie diría de un cazador que trabaja o de un recolector que trabaja. Incluso nosotros mismos, cuando vamos al campo a recoger setas, pongo por caso, lo consideramos ocio, hasta pagamos por ello. Es decir, lo que antes era la actividad normal de la vida, para nosotros ahora se ha convertido en un hobby, que se dice, en una afición. Es decir, que un pescador, por ejemplo, un pescador de truchas, paga por pescado de truchas, o sea, que sin muerte, ¿no? Que las devuelve al río. Pues paga por una actividad que nuestros antepasados, pues era parte de su vida. Claro, porque Juan Luis, ¿cuánto tiempo dedicaban los moradores de Atapuerca a trabajar, entendido trabajar como buscarse el sustento? Claro, es que ese es un concepto. La mayor parte de nuestros ocios, por ejemplo, son actividades que tienen mucha relación con el estilo de vida de nuestros antepasados. Pongo por caso, cocinar
cocinar un fin de semana, cocinar en casa, hacer la paella, lo que sea, lo que consideramos placer. Eso no nos parece que sea trabajo, ¿no? Pero no sé, simplemente pasear por el campo, subir a una montaña, el que sea montañero, subir a una montaña a nadar, el que sea nadador. Son los ejercicios que formaban parte de una vida ancestral, pues para lo que estábamos programados o para lo que estábamos adaptados. O sea que en cierto modo todo lo artificial que ha venido luego es lo que nos crea un conflicto, porque al final vamos a un gimnasio pagando para poder hacer ejercicio físico. O sea, nos hemos liberado del ejercicio físico porque nuestros trabajos ya no son físicamente pesados, ya no tenemos que trabajar haciendo en general ejercicio físico, y entonces pagamos en un gimnasio para hacerlo. Somos ancestralmente complicadísimo. No, que decía que también ahora estaba pensando en la comida, ¿no? Porque parte de ese ejercicio lo hacemos porque comemos más de lo que trabajamos físicamente, se nos van acumulando kilos, y entonces después tenemos que pagar también para quitarnos esos kilos, porque digamos, hubo alguien que dijo que vivíamos por encima de nuestras necesidades. Yo creo que en estos momentos también trabajamos o comemos o tal por encima de nuestras posibilidades. Bueno, sí, claro, porque tenemos un exceso de oferta para empezar, y luego además porque no supone un coste físico adquirir en cualquier sitio de alimentación. Quiero decir que antes en biología, por ejemplo en zoología, el valor de un alimento es el cociente entre las calorías que nos proporciona y las que hemos gastado para obtenerlas. Es decir, que no vale decir pues no sé, 1 kilo de pescado o 1 kilo de ciervo proporciona tantas calorías, porque en esa cuenta hay que echar las calorías que hemos tenido que gastar para capturarlo, o un arándano, me da lo mismo. O sea, nosotros ahora, fíjate, nosotros ahora mismo nos preguntamos ¿cuántas calorías tiene 1 kilo de arándanos? En ningún momento pensamos en las calorías que hay que invertir para conseguir ese kilo de arándanos. Hemos suprimido el denominador del cociente. Ahora todas las calorías son gratis. Me acuerdo cuando hablamos, Juan Luis, en la Casa del Reloj, ¿te acuerdas? Sí. Y te acuerdas que quedamos para ir a patinar y finalmente tú sí aprendiste a patinar y yo no aprendí a patinar. Ya sabes. Claro, queda la asignatura pendiente de patinar. Esto viene a cuento de lo que hemos convenido en llamar ocio. Y hablabas antes de que el ocio, nuestro actual ocio, parte de él es lo que antes era trabajo para proveer a la familia de alimento, ¿no? El tema de incluso andar, el senderismo, la cocina creativa, los gastrobares, etcétera. Y tú hablabas en esa entrevista de mi compañera Delín que digamos el ocio es pues, buscar la belleza, ¿no? O sea, lo que no sea trabajar, que sea divertirse, o sea, divertirse en el sentido de otra ocupación, otra vocación de trascendencia, digamos, ¿no? Hemos convertido el ocio en un trabajo accesorio, a veces extra. A veces sí, a veces el ocio es un horror. Estoy pensando en los embotellamientos, los coches, para ir a lo mejor para escapar a los domingueros, ¿no? Entre los que me incluyo, todos. La cantidad de horas que echamos para llegar a un sitio y luego estar un rato. Quiero decir que... O para pasar frío en la nieve. No, pasar frío en la nieve es maravilloso. Ah, vale. Sí, yo lo hago, o sea que no lo puedo criticar. Es curioso, pero porque hay un componente de reto también. O sea, el ser humano necesita superar, o sea, necesita proyectos y necesita retos. Y proponerse objetivos del tipo que sea, pues eso es muy recomendable, porque no se puede vivir, pues, o sueños, vamos a llamar los sueños, ¿no? Cada uno tiene su sueño, pequeño o grande, un reto, un desafío, algo que espera conseguir con esfuerzo, aunque sea simplemente, pues no sé, aprender solfeo, me da igual, cualquier cosa. Yo cuando digo que no se puede vivir pues trabajando y luego comprando, lo que quiero decir es que no concibo una vida en la que no haya proyectos, o sea, en la que no nos dejamos, que pueden ser, esos proyectos pueden ser subir a una montaña pequeña, dar un paseo, aprender
lo más satisfactorio para mí es aprender de esto por delante. Juan Luis, de todas para maneras, es paradójico que estemos hablando de todo esto en el día en el que es una buena noticia que hayamos bajado por debajo de los 4 millones de parados. Es decir, porque estamos hablando del estrés y de la mala vida de aquellos que viven para trabajar, pero claro, hay otra gente que ya le gustaría trabajar y supongo sí, claro, que ese estrés es casi, no sé si es equiparable o es todavía mucho peor. Pero tenemos que conseguir, nos estamos preguntando cuál es el tipo de vida que queremos. Y el tipo de vida que queremos no es una vida ociosa, en el sentido de una vida inactiva. Estamos pensando en una vida activa. Incluso hoy en día se habla de descanso activo. Es decir, lo que nos tenemos que preguntar es qué tipo de trabajos queremos que haya en el futuro que tengan ese componente de estímulo, de desafío, de reto, de creatividad, que nos hagan sentirnos bien. O sea que, por supuesto, que hay trabajos penosos que esperemos que algún día hagan las máquinas por nosotros, y hay trabajos que son rutinarios, mecánicos, que obviamente no son creativos, pero el mundo, tenemos ya que ir creando una utopía para el futuro. Podemos vivir sin utopías. Y en esa utopía de futuro habrá que meter trabajos creativos. Claro, lo que pasa es que nunca es la legislatura adecuada. Eso pasa como en los partidos, que siempre dicen van a cambiar una ley y nunca la cambian cuando están en el gobierno. Pero eso pasa con las generaciones. Este problema de lo seguimos arrastrando. ¿Qué generación se va a parar a pensar? Bueno, pues yo creo que hoy, el futuro empieza hoy, ¿no? Hoy lo estamos haciendo aquí en la radio, ¿no? Imagino. Mira, hay una cosa, hay un autor que se llama Arthur Clarke, un autor muy famoso de ciencia ficción, entre otras cosas es el guionista de 2001, el Deseo del Espacio y muchos más. Bueno, eso es uno de los gurús de ciencia ficción. Y él solía decir que él sí creía en los viajes en el tiempo. Decía, él era físico de profesión. O sea, yo creo en los viajes en el tiempo. Y añadía, viajamos hacia el futuro a la velocidad de 60 segundos por minuto. Inapelable. Cada hora hemos avanzado hacia el futuro 60 minutos. Claro, pero si nuestros bisabuelos sí que pudieran viajar realmente, como lo que entendemos, en la ficción literaria, etcétera, viajar en el tiempo y llegaran a nuestra época y vieran cómo vivimos, dirían, bueno, esta gente se ha vuelto loca, ¿qué mundo se quiere construir? Nunca hubieran imaginado ellos una educación, una sanidad como la que tenemos. Si nosotros hacemos lo mismo y viajamos 2 o 3 generaciones por delante y el mundo ha mejorado, también nos pasará lo mismo, porque la sociedad de dentro de 2 o 3 generaciones estará envuelta en esta espiral de locura de la que hablábamos, Juan Luis. Pues mira, tengo una buena noticia para darte. A ver. Y es que el futuro no está escrito. Es una excelente noticia. Mucha gente me pregunta casi todos los días cómo va a ser el futuro, y la única contestación que les puedo dar es con una pregunta: es que usted no piensa participar. Es que usted no. El futuro es una cosa que le imponen a uno, que alguien por ahí en algún sitio remoto construye o diseña y que luego nos imponen. Pues no, yo creo que el futuro lo tenemos que construir. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es cómo vamos a crear un mundo en el que primero el planeta en su conjunto esté en mejores condiciones, porque ese es el problema grave que tenemos. Y en segundo lugar, en el que las personas sean felices en su trabajo, también en su actividad. O sea, ni siquiera llamamos trabajo. Es decir, que haya, pues que tengan, pues que sea un placer en la medida de lo posible. Eso es lo que tenemos que construir. La pregunta es cómo lo haremos. Pues pongámonos a hacerlo. A ver cómo nos sale. Yo ahora estaba escuchando a Roberto y escuchándote a ti, Juan Luis. Claro, a veces tenemos la sensación de que nuestros padres a lo mejor mirarían con envidia el progreso que hemos vivido, ¿no? Pero a lo mejor ellos eran más felices porque, atendiendo a lo que nos decías antes, digamos que tenían las necesidades muy claras. Cuando las cubrían sentían la satisfacción, y después incluso en la vida más precaria
cada día trabajado era un paso más hacia adelante, y ahora vemos justo todo lo contrario, es decir, generaciones que se están formando como nunca se ha formado una generación, que están cargados de proyectos y que esos proyectos se ven frustrados día a día. Yo es que, Isaías, perdona, en ese ejercicio dejaba que nuestros padres, abuelos o bisabuelos vinieran aquí y solo tomaran una radiografía así de conjunto de 30 segundos. No los he puesto a vivir aquí 2 o 3 días, claro, para que se dieran cuenta del engaño, de bueno, la trampa hombre, en la que hemos caído. Hay cosas, vamos a ver, hay cosas que son evidentes. La generación de nuestros abuelos, pues de la guerra civil, pongamos por caso, había más gente analfabeta que gente que supiera leer en España, por poner un ejemplo. A principios del siglo XX la esperanza de vida en España pues era muy poco por encima de los 30 años. Es decir, hay una serie de variables que no se pueden discutir. Ya lo de la felicidad, si mi abuelo, yo pienso en el mío, en los míos, concretamente los míos, cada uno puede pensar en los suyos, si eran o no más felices que yo, esas preguntas filosóficas no tienen respuesta, porque no tienen respuesta científica, porque no hay ningún aparato para medir la felicidad. Es decir, yo no sé si mi abuelo en el pueblo era más, yo creo que era muy feliz, yo diría que fue muy feliz, mis abuelos. Bueno, fueron muy felices, pero tuvieron una guerra civil, claro, esa parte no fue tan feliz. Pero en general, que tienen una buena filosofía de la vida. Pero, y esa pregunta, quiero decir, eso está bien, ese experimento, ese ejercicio, digamos, intelectual. Pero ¿eso de qué nos sirve? O sea, las soluciones para el presente, no ya para el futuro, para el presente, nunca están en el pasado, nunca, jamás. Es decir, no podemos volver como los samis de las películas a un tiempo idealizado en el que suponemos que la vida era mejor. Aprovechemos algunos elementos del pasado para construir el presente. Ni siquiera hablemos del futuro. Hay elementos del pasado que merecen la pena recuperarse, rescatarse y disfrutarse, ¿no? Queremos con eso. Y hay otros elementos que francamente es mejor que hayan desaparecido. Bueno, pues entonces, pero no tiene vuelta atrás. Si es que los inventos no se pueden desinventar, si es que los cambios no se pueden revertir, si es que da igual que fueran o no más felices. Ese tiempo ya no volverá. Esto sí que me parece que es incuestionable. Juan Luis Arzuaga, Mozart te hace feliz, ¿verdad? Bueno, hombre, es una maravilla, claro. No, ya solo con eso, ya yo creo que como especie nos podemos reivindicar. Estos tiempos, estas últimas generaciones, vamos, la mía concretamente, será juzgada con severidad por la historia, por lo que hemos hecho al planeta, porque nunca había habido tanta destrucción. Y este es, digamos, nuestro gran crimen, junto con muchísimas virtudes y progreso que ha habido. Pero ha sido un poco progreso a costa del planeta. Ese es, digamos, el lado oscuro del progreso de la humanidad. Nosotros somos muy felices aprendiendo y se aprende muchísimo, Juan Luis. No sabes la de mensajes que acabo de recibir diciendo lo que estoy aprendiendo. Qué placer escuchar a Juan Luis Arzuaga esta tarde aquí en la serie La Ventana. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Buenas tardes. Interrumpir a Mozart yo creo que sería poco menos que profanar ahora lo que estamos haciendo, Isaías, pero lo hacemos, porque hoy también tenemos polémica. La polémica de Isaías Lafuente. Pues sí, siento mucho interrumpir a Mozart para hablar de una aparente bobada. Hoy desvela ABC que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid se reunió 3 veces con representantes de los fabricantes de la vacuna rusa Sputnik para tantear la compra directa del fármaco ante la inoperancia del gobierno central. Y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha defendido esta operación porque, aunque no tenga autorización para hacerlo, nadie puede impedirle estudiar todos los escenarios y así adelantarse al gobierno de España, como dice lo ha hecho otras veces. Bueno, pocas cosas más absurdas
puede hacer un gobernante que estudiar escenarios imposibles. Y es que la negociación directa de una región europea con Rusia o con cualquier fabricante de vacunas es un escenario vetado, y no por Pedro Sánchez, sino por la Unión Europea, que en junio del año pasado acordó una estrategia conjunta para la autorización, para la compra y para el reparto equitativo de estos medicamentos entre los Estados miembros, un acuerdo que esta mujer no ha debido de leer. Así que Ayuso ha pisado tanto el acelerador que ha intentado adelantarse a la Comisión Europea, a la Agencia Europea del Medicamento, al Gobierno de España, a los del resto de estados de la Unión y a los de las 16 comunidades autónomas españolas, aparte de Madrid, cuyos presidentes, por cierto, no es que sean tontos, es que no quieren pasarse de listos. ¿Qué estaría diciendo la presidenta madrileña si el listillo de turno hubiera sido el gobierno catalán? Bueno, pues más o menos eso es lo que pensamos. Pues yo también pensaba una vez más en la cantidad de paralelismos. Alguien, si es que no se ha hecho ya, tendrá que dedicarse un día, porque, claro, también hemos escuchado esa respuesta trampa en los políticos del procés de ¿qué hay de malo en negociar? Bueno, ya no hay nada de malo en negociar, lo que pasa que esto aquí, en este caso, totalmente absurdo, ¿no? Quiero decir, se dan todas las circunstancias para superar a la película más surrealista. Luz, no sé qué te parece, no sé qué has pensado cuando has sabido que estaban intentando negociar con algo que no se podría llegar a ningún acuerdo. Bueno, yo creo que es un episodio más del afán de protagonizar el relato del gobierno de Ayuso, ¿no? O sea, porque además esto se ha filtrado en un momento muy determinado, que es el inicio de la precampaña, esta precampaña eterna en la que estamos hasta que empiece la campaña electoral de las autonómicas en Madrid. Es como que nadie hace nada, las vacunas no funcionan, o sea, no funciona el ritmo, no funciona, pues voy a buscar soluciones para Madrid, para la tierra elegida, ¿no? La tierra elegida, para tener una presidenta que se preocupa por sus ciudadanos, y no como otros presidentes de su propio partido, como en Andalucía o como Galicia o como Castilla y León, que parece que no se preocupan tanto como ella por su comunidad, ¿no? Yo creo que es aparte de bueno, pues esta deslealtad con el resto de comunidades, yo creo que también es un afán de protagonizar la agenda de la campaña, y de que todos estemos hablando de esto en vez de hablar pues de las deficiencias en la vacunación y de las muchísimas carencias que tiene ahora mismo Madrid, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con el inicio de la precampaña electoral. Pues se nos ocurren pocas cosas más electoralistas, populistas en ese sentido, ¿verdad? Que iniciar o es como alguien se está moviendo, ¿no? Ya. Vamos, yo no sé hacia dónde. Clave electoral. No sé hacia dónde y no sé para qué, pero alguien se está moviendo, que quede al menos ese mensaje. En fin, volvemos enseguida. No quiero jugar, ya no quiero jugar más, no entiendo las reglas del juego, el tablero no parece un buen lugar para ser sincero. No quieres jugar, no pones un duro más, es muy alto el precio, es la duda que nos mueve a jugar, buscamos el premio. Al final igual siempre vamos a jugar, si nos damos nuevas cartas con las manos. Pido más, una y tiradas más, a ver si nos guarda lo que marquen los lados. Bueno, hemos empezado hablando del paro. No ha sido un mal dato, desde luego nos ha dado un respiro. Nos gustaría que fuera mucho mejor, pero claro, las circunstancias son las que son. El coronavirus, la crisis económica ha puesto en jaque el funcionamiento de la mayoría de negocios. Pero, a ver, hemos sido testigos de cómo en este último año muchísimos han tenido, desde bares, restaurantes, tiendas de ropa, han tenido que echar el cierre. Pero ha habido un sector que, paradójicamente, y podría pensarse que contradiciendo la lógica, ha conseguido prosperar en esta época tan difícil. Y estamos hablando de ese sector, de las apuestas y los juegos de azar. Un sector que, según datos, estos son del Ayuntamiento de Madrid, pero aunque sean locales, no sé si se pueden extrapolar del todo, pero son muy sintomáticos. En marzo del año pasado contaba Madrid, en la ciudad, con 375 locales abiertos dedicados al sector del juego, una cifra que ha escalado ya hasta los 407 de hace un mes, a pesar de la crisis, como decíamos. Bueno, es una forma de ocio cuyas puertas se abren fácilmente y de las que es muy complicado salir.
algunos lo consiguen. Es el caso de Alejandro Torre. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte. Alejandro es un estudiante de periodismo malagueño de 24 años que, bueno, conocimos su historia porque hace unos días publicó un hilo en Twitter contando que tras más de 2 años luchando con la adicción había conseguido rehabilitarse de sus problemas con el juego. Es más, ahora incluso eres un activista contra el juego, ¿no, Alejandro? Sí, exacto, publiqué que me habían dado el alta, entre comillas, ¿no? Porque, como también decíamos, las adicciones no se curan, se paran. Y bueno, sí, a día de hoy pues me dedico a ejercer un voluntariado en mi asociación, para echar una manilla a los chicos, a las chicas que llegan igual que yo, y bueno, y ayudando también a la plataforma que existe aquí en Málaga contra las casas de apuestas. Claro, te reconoces en muchos de ellos, en muchos de los chicos que llegan a tu asociación. Sí, sin lugar a dudas. Al final mi historia es la misma que la de muchas personas, la misma historia con diferentes personajes. ¿Cómo empezó lo tuyo? Bueno, yo empecé jugando siendo menor de edad y bueno, a partir de eso pues todo desencadenó pues en diferentes problemas, tanto económicos como familiares, como sentimentales, y a los 21 años fue cuando comencé ya mi rehabilitación, ¿no? Y muchas de las cosas pues que perdí a causa de mi adicción pues pude recuperarlas. Es decir, que aquello que empezó, no sé si como una válvula de escape, una vía de escape, como el que va a un bar a buscar amistades, etcétera, acabó como acabó, ¿no? Como tú no te imaginabas siquiera, porque tú empezaste a jugar en ese tipo de salas, o empezaste a jugar online, o cómo hiciste. No, yo empecé a jugar de forma presencial, ¿no? Además, es que como tienen las casas de apuestas en los barrios, su proliferación ha sido abundante en los últimos años, pues claro, era muy fácil, era muy accesible. Cierto es que también se veía como una alternativa de ocio, en lo cual no es ningún tipo de ocio, porque un ocio es otra cosa, ¿no? Y que salía mucho más barato ir a una casa de apuestas y poder ganar algo de dinero que ir, por ejemplo, al cine, ¿no? Y entonces este tipo de cosas pues eran un reclamo para la juventud, ¿no? Y a día de hoy pues aún más, porque cuando yo empecé a jugar no existía el apogeo que hay actualmente. ¿Y tú cuando te diste cuenta? ¿Cómo es posible, Alejandro, que un chaval de 14 años entre en una sala que tiene prohibida, ¿no? Porque no se puede entrar hasta los 18 años ni se puede jugar. Aquí hay mucha gente mirando hacia otro lado. Bueno, sí, yo no tenía 14, yo tenía un par de años más, pero también supongo que habrá casos de chavales de 14 y la gente que entra jugando siendo menor de edad no entra por la ventana, entra por la puerta. Es decir, hay que mirar por otro lado y miran ellos por otro lado y nosotros debemos tener la responsabilidad de señalar a quien lo hace. ¿Cuándo te diste cuenta de que no era un juego, Alejandro? Que aquello habías entrado ya ahí en el círculo ese perverso. Yo realmente darme cuenta que las primeras veces que me planteo si tengo realmente un problema con el juego es poco después de cumplir la mayoría de edad, ¿no? Pero sí que es cierto que viví muchos más años resignándome a la adicción y en vez de aceptándola, ¿no? Y afrontándola. Alejandro, no sé si como ex habitual de estas casas veías a más chicos que chicas. Hay un sesgo de género en el tema de la adicción al juego. Hemos visto en épocas pasadas que había muchas mujeres también que eran ludópatas, máquinas tragaperras en bares y demás, pero en las casas de apuestas en particular, según tu experiencia, ¿había más chicos que chicas? No hay un sesgo, es decir, el juego no, yo siempre me gusta decir que no es solo cosa de hombres. Es más, los últimos datos que por ejemplo tenemos aquí en Málaga, personas que se autoprohibieron el año pasado en Málaga, el 42% de estos eran mujeres, ¿no? Además muchas veces sufren no solo el estigma también que sufrimos los adictos, sino mucha menos comprensión en el hogar y tienen un hándicap que son añadidos simplemente por el hecho de ser mujeres y adictas. Luz, no sé si lo preguntabas porque esta mañana cuando hablábamos me decías que en el entorno de tus hijas, que muchas veces nos has dicho la edad que tienen, que son ya algo más que adolescentes, ¿no? Sí, son posadolescentes, pero que en su entorno conoces casos también de chicos, de chicas que han caído sobre en todo, el juego, por eso se lo preguntaba a Alejandro, pero es verdad que hemos hablado de este tema, la proliferación de casas de apuestas también en el entorno de centros escolares y demás, y yo sí que conozco casos de chavales muy jóvenes,
muy jóvenes, sobre todo con el tema de las apuestas deportivas, que además llegan a este sitio atraídos no solamente por la oferta de juegos, sino también porque se ofrece un consumo, no sé si siempre de alcohol, cervezas sin alcohol, en fin, tratando de burlar un poco el tema de la prohibición para menores, haciendo pues casi como si fuera un centro de ocio, ¿no? Como una discoteca light, pues una casa de juegos light o algo así. Y entonces sí conozco casos de chavales muy muy jóvenes que están enganchados, o sea, no han pedido ayuda, pero sí su conducta es preocupante y bueno, su presencia en este, no solamente desde un punto de vista económico, sino desde el punto de vista de focalizar todo su ocio en eso y no pensar en otras cosas, abandonos escolares, en fin, yo creo que es un problema que tienen muchas familias y, como decía Alejandro, yo creo que no emerge más también por un poco el factor del estigma social. No sé si estás de acuerdo, Alejandro. Sí, bueno, sí, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho, pero es cierto que, bueno, es que eso de convertirlo en temas como en discotecas live, ¿no? No, me refiero... Sí, me refiero un poco a la tolerancia, entre comillas. Claro, la tolerancia que hay. Al final hay que tener muy claro, ¿no?, que es una actividad que está prohibida hasta si no eres mayor de edad, ¿no? Y que, como bien te referías, el consumo tanto de alcohol como incluso muchas veces sustancias, porque estos locales muchas veces pues cierran sus puertas y se quedan dentro, ¿no?, las personas, es incontrolable, ¿no? Al final, cuando tú pasas por delante de una casa de apuestas, no ves nunca lo que hay dentro, ¿no? Yo siempre digo que si yo echara la persiana de mi casa hacia abajo siempre para que mi vecino no viera lo que tengo dentro, es porque tengo la casa sucia. Alejandro, ¿has recuperado ya todo lo que perdiste por jugar? Y no me refiero al dinero. Sí, bueno, sí he recuperado lo más importante en mi vida, que son mi familia, mis seres queridos y bueno, y la capacidad de volver a sentirse libre, ¿no? Porque muchas veces lo que tienen este tipo de adicciones, como cualquier otra, es que te privan de tu libertad, que quizás es lo más preciado que tiene un ser humano, ¿no? Y recuperar la libertad y la dignidad como persona, ya con eso es suficiente para poder seguir toda una vida completamente normal. Para toda esa recuperación hablas de la importancia que tuvo para ti Raquel. Raquel es tu terapeuta, tu psicóloga. Para salir de esto hace falta ayuda siempre. Bueno, yo lo único que puedo decir es que a mí sí me hizo falta, ¿no? Y que sí invito a cualquier persona a que esta lucha interna que uno tiene es mucho más sencillo, ¿no? Hacerlo solo. Aparte, llega un momento en el cual yo lo había intentado dejar solo muchas veces y nunca pude, ¿no? Y es cierto que no solo la ayuda psicológica, ¿no?, sino acudir a una asociación donde también compartas grupos, donde también estés con personas que están en la misma situación que tú, son muy importantes porque también hay un sentimiento de soledad ante las adicciones, ¿no? Decir, hostia, pues yo nunca podré salir de esto, yo nunca seré capaz, y no, hombre, sí se puede, y ese era el mensaje básicamente que quería siempre lanzar a raíz del hilo. Lo decía de nuevo por eso de los estigmas, ¿no? Por las reticencias que a lo mejor puede... que imagino que eso también responde a la primera etapa de negación, que no sé si tú también la tuviste, de pensar, no, esto yo no estoy enganchado. O, bueno, estoy medio enganchado, pero salgo de esto cuando quiera. No, pero ¿cómo voy a acudir a una psicóloga? Hombre, yo tampoco no estoy mal de la cabeza ni nada de eso. Esto es una rémora que todavía nos puede en esta sociedad, muchos, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que ahora mismo ya estamos rompiendo uno, ¿no? Antiguamente las personas que hemos sufrido adicciones nos tapábamos la cara, nos dábamos nuestro nombre, nos dábamos nuestro apellido, y hay que dar un mensaje en el cual las personas que tenemos estos problemas, pues mira, que salimos para adelante, que no tenemos otro problema más y que no tenemos que vivir avergonzados por una enfermedad, ¿no? Todo el mundo que me conocía sabía que yo jugaba, porque no se van a enterar de que ya no lo hago, ¿no? Y entonces luchar no solo con el estigma que muchas veces impone la sociedad, sino con el que uno mismo se puede imponer a sí mismo, ¿no? Con esas negaciones de las cuales pues tú hacías alegación, ¿no? Porque es real, ¿no? Y también empezar a dar un cambio social que es muy importante, a dejar de estigmatizar al adicto, ¿no? Y sí estigmatizar al agente adictivo, porque cuando, por ejemplo, se daba la heroína en los 80, que se llevó tanta gente para adelante, nadie culpaba a los heroinómanos, se culpaba a la heroína. ¿Tú cerrarías esas salas? ¿Tú cerrarías esas salas? Yo trabajo en una plataforma en la cual trabajamos desde la abolición completa de las casas de apuestas. A mí lo único ¿Y por qué es tan difícil? ¿Y por qué es tan difícil hacerlo? Hombre, yo creo que es tan difícil porque aquí hay muchos intereses, y aparte no solo intereses económicos sino también políticos, en el cual este es un mercado que se mueve muchísimo dinero, tanto a nivel presencial como a nivel internacional, en el resto de Europa, con
jugadores, con plataformas online que operan, y que esto ya no viene de base de una reestructuración y una reorganización de la regulación que hay actualmente. Esto se ha vuelto un mercado completamente salvaje, donde la dignidad humana no está prevaleciendo, y podemos hablar dentro de 10 años, porque esto es una visión progresiva, de incluso generaciones perdidas. Bueno, el ministro Garzón llegó al ministerio diciendo que iba, no sé si a prohibir, pero sí a limitar muchísimo la actividad de estas casas y sobre todo la publicidad, y no parece que haya tenido mucho éxito en sus iniciativas. De hecho, influencers conocidísimos hacen publicidad de este tipo de casas, subliminal o no subliminalmente, en redes. Sí, sin duda. A ver, con el decreto de publicidad del ministro Garzón, lo primero que hay que hacer es coger el BOE, leérselo tranquilamente, porque el titular está muy bien. No vamos a prohibir la publicidad de las casas de apuestas. La publicidad no se va a prohibir, según el ministro Garzón, se va a regular. Publicidad que aún no se ha llegado a regular y muchas partes del decreto no han entrado en vigor. Pero sí que es cierto que entendemos que posiblemente sea un paso adelante, ¿no?, por parte del Ministerio de Consumo, pero sí, por mi parte, yo afirmo que es insuficiente, ¿no?, que tenemos que seguir achuchando y que tenemos que seguir presionando. Pero no cabe duda que este tipo de decretos reciben muchas presiones. Ahí tenemos, por ejemplo, el decreto que ha sido reclamado por la Asociación de Prensa Española, el cual tampoco quiere que se regule esta publicidad, ¿eh? Hace falta dar muchos pasos, sí, Alejandro, y el tuyo ha sido fundamental, es indispensable. Alejandro, muchísimas gracias, un abrazo y suerte. Muchísimas gracias a vosotros y nada, buen día. Bueno, estamos a esta hora del café con Isaías Lafuente, como cada tarde, con Luz Sánchez Mellado. Ahora vamos a beber agua. Ahora, mira, si me permitís, me voy a hacer un Francino, porque en estas circunstancias Francino diría, tengo una pregunta. A ver, Isaías, Luz, lo primero que os sugiere, botijo, la palabra botijo. A ti, Luz, ¿dónde te lleva? ¿Qué te evoca? Pues a mí a los veranos de mi infancia, donde había siempre un botijo con agua fresca para refrescarse, porque entonces no había la botellita de plástico en la nevera y el agua estaba fresca. Mira, ya has dado alguna clave. No había botellita de plástico en la nevera. ¿Y a ti, Isaías? A mí me suena siempre a un pueblo y me suena a frescor. Eso, o sea, es un invento de la humanidad que yo creo que tendría que ser, a lo mejor ya lo es, patrimonio de la humanidad. Pues mira, por ahí va la cosa, ¿eh? ¿Cuántas veces nos hemos referido casi más irónicamente a la tecnología del botijo? Pues sí, la tecnología de ese objeto tan arraigado a nuestra cultura, que además es un estupendo elemento decorativo, mantiene el agua fresca y es mucho más sostenible ambientalmente que esa botella de plástico que no había en aquel momento que estaba recordando Luz. Bueno, pues para impulsar la artesanía local y recuperar este recipiente reutilizable, el Ayuntamiento de la localidad de Agost, en Alicante, donde donde se cultiva el arte alfarero desde hace décadas, ha impulsado la campaña Hazte Botijo Lover. Y vamos a saludar a un botijo lover militante, descendiente de una de las familias con más tradición alfarera de esa localidad de Agost, que es la alfarería Severino Boix Arques. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué hay? Bueno, entonces están los botijos, esos que los que ya tenemos una edad y pertenecemos a cierta generación, estamos recordando de esa forma tan nostálgica, están en peligro de extinción, José Ángel. Pues mira, en peligro ya hace años que está, porque aquí el trabajo alfarero de aquí del pueblo se conoce desde el siglo, a finales del siglo XVIII, y cada vez quedamos menos artesanos que seguimos trabajando y fabricando estas piezas tan conocidas que se conocen en toda la península ibérica. Y claro, desde que hay historia aquí en este pueblo, pues ya te digo que se conocía, han llegado a haber hasta más de 20 o 30 talleres trabajando, y en cada taller pues habían hasta 5 o 6 familias trabajando, y ahora mismo solo que quedamos que 3 claro, que fabricamos pues un poco botijos, un poco encargos que nos hacen y un poquito de todo, pero está en peligro, así que está en peligro. Para dar una buena medida de eso de lo que hablas, Agost es uno de los municipios donde la alfarería ha estado tan presente históricamente que, bueno, de hecho tengo entendido que contáis con un museo de alfarería maravilloso, pero aún así hay muy poquitos ya en la localidad que se dediquen a eso, ¿no, José Ángel?
Sí, correcto. La alfarería, el museo, sigue trabajando, puede venir a visitarlo todos los días del año y seguimos trabajando aquí también en el taller un segundo, perdone. Oigo por ahí follón, ¿no? Sí, oigo un por ahí follón. un peque. Que ah, tengo bueno, por un aquí, peque, disculpa. claro, Sí. esto es la... Y nada, el museo, lo que te estaba diciendo, en el museo es una antigua fábrica de alfarería que el ayuntamiento lo rehabilitó, ¿vale? Y nada, yo sigo trabajando en mi taller, donde seguimos fabricando piezas de barro y seguimos haciendo todo artesanal, desde la extracción de la tierra, que se saca de aquí de las propias canteras, hasta la elaboración, todo hecho a mano. Y lo único que hemos innovado ha sido la cocción, que es el cocerlo con un horno de gas, pero antiguamente se cocía con un horno de leña, ¿sabes? Y así se ha hecho artesanalmente hasta el día de hoy. Yo lo que he visto en muchas obras me refiero a obras de la construcción, de ahora mismo, que el botijo sigue estando presente. Yo no sé si es uno de los pocos sitios donde bueno, pues sobre todo al principio, que no hay a lo mejor una caseta donde pueda tenerse pues una nevera, hay ese botijo. No sé si os lo piden de obras o es un público objetivo. Ahora nos va a responder enseguida, porque yo imagino que esa señal de comunicando lo que indica es que no habrá sido el peque, porque lo hemos pillado a José Ángel atendiéndonos, conciliando, también intentando que no se desmadrara ese peque, pero se ha cortado la comunicación. Decía Luz que donde sigue viéndola es en las obras. Y en las obras de carretera, fíjate, en las obras públicas, claro, no hay una infraestructura, o hay a lo mejor pocos y no tienen una caseta de obra. El botijo yo lo he visto, vamos, José Ángel, en esos detalles. Hemos recuperado la comunicación, que decía Luz que todavía lo ve. Nada, no te preocupes. Que lo veía no como un elemento exótico o decorativo, sino muy práctico, todavía a pie de obra. Sí, antiguamente, ya os digo, se conocía como en las casas, como habéis dicho vosotros en el principio de la entrada, en las casas, en las obras, en las gasolineras, antiguamente se encontraba también, en la plaza de toros, el torero. El botijo se ha conocido mucho, no había plástico, no había botella, no había grifos, entonces siempre todos los utensilios eran de barro. Gracias a la cerámica tenemos historia, entonces el botijo ha estado prácticamente 100, 200 años atrás y lo conocemos todos. Yo soy joven y vosotros creo que también, y lo hemos conocido siempre, ese frescor. Jóvenes siempre, jóvenes siempre. Estaba pensando ahora que, sería interesante que hablaseis con el gobierno y, por ejemplo, en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, en vez de la botellita de agua, que saca el botijo. O en la rueda de prensa de un entrenador de fútbol, por ejemplo. El problema vendría ahí que saldrían todos con la mancha en la corbata llena de agua, manchada de agua, porque muchos no sabrían beber. Oye, pues mira, igual que organizáis el concepto alma alfarera, con el que me parece que a través de talleres abiertos al público también hacéis ese tipo de actividades, habría que incluir también como asignatura obligatoria la de alzar bien y beber bien en el botijo. Prácticas de botijo, sí señor. Prácticas de botijo. Eso es lo que habría que hacer un concurso o un aprendizaje. Bueno, habría que hacer algo, porque ya no es fácil levantar el botijo y beber a la vez, todo el mundo sabe. Claro. Bueno, lo que está claro también, esto es un asunto para Isaías, ¿no? La polisemia de la palabra botijo ahora mismo también referido a los tercios de cerveza. Sí, de ahí viene de botijo. Sí, ahí también. Esos están más frescos que esos están más frescos que el agua que hago yo de mis piezas, seguro, porque esos lo refrescan bien. José Ángel, apúntanos de momento, que somos 3 más botijo lovers. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Yo os espero en mi taller para que os manchéis las manos y probéis de mancharos las manos, como le he dicho, y también un trago de agua. Os invito aquí en Agos, ¿vale? Muy bien, José Ángel Boix, muchas gracias. Buena vesprada, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Luz, hasta la próxima. Sí, hasta luego, chicos. Adiós. Isaías. Hasta luego. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.